La pólvora en línea. Taolín. Es en Mariano Escobedo y... Pregunta Vicente que si donde vimos este percance, bueno, afortunadamente no percance, que si es el parador de Miguel Alemán y Caolín. Ahorita lo checamos. Sí, pero es un antes, de hecho creo que es donde yo me subí ahí cuando vivía con mi papá, a la oruga, y es en ese, porque esa es la que está justamente, está entre el puente Mariano Escobedo y lo que es la glorieta que va al Venustiano Carranza, La glorieta de sí, ok. la que va al San Miguel, al ¿Cómo se Seguro. llama La esa de Juárez. glorieta? La de Juárez es la de... Juárez, prolongación, pero también, o sea, da Juárez, prolongación Juárez, y luego da también Te lleva a A Miguel Carranza, a o sea, Venustiano llegas- Carranza. sí, Sí, claro, también. claro. Es ya pasando el puente Mariano Escobedo y calle Parral, dice Jorge. Sí, Sí, es esa. es ya pasando gracias a Parral, Jorge. sí, entonces esa. Miguel Ángel Zacarías Nicasio, muy buenos días. ¿Qué tal, Toño? Ya estamos en aire. Sí, claro, Miguel. Pensamos ¿Ibas a estábamos platicando así ibas a fuera hacer del un aire. martinolazo o qué ahí de...? Sí. Ah, ok. Ay, qué bueno que me dijiste, Toño Rocha. ¿En serio? Sí, que yo pensé que estábamos acá todavía hablando. Tenía que ser. Pues me parece que no, entonces te comportaste... No, es que no me saludaste, por eso me... Es que estaba platicando con Rita, pues más que tú interrumpiste, dije... pues, Ok, discúlpame, o sea, mi sección, o sea, y yo todavía Rita se... No, Ok, discúlpame. Recuerda que tú y yo no podemos invadir su rinconcito, Toño. Nada más. Miguel Ángel Algunas Zacarías personas. Nicasio, muy buenos días. ¿Cómo estás, Toño Rocha? Sí, qué cosa, o sea, desde ayer que vi dije... Que no es pregunta, dice Vicente, que fue ahí. Sí. Es el parador Miguel Alemán y Caolín. Ok. Gracias a Vicente, Sí. gracias. Sí, y te decía que el tema con Miguel Alemán es que es una calle de contraflujo. Los vehículos particulares, sobre todo, o sea, hay un carril, por supuesto, que es el que va en sentido contrario y que se contrapone a los otros 3 carriles, que son uno de la oruga y dos que son para vehículos particulares. Y que bueno, de pronto, si no estás habituado, te sacas de onda, vas distraído, pues sí, o sea, volteas nada más para un lado, como la chava que le pasa esto, que sí dices, no, si hoy tiene que festejar, el 13 de marzo tiene que volver a festejar su otro cumpleaños, Su ¿no? Porque nacimiento. volvían a hacer ayer con ese asunto. Y como dice, con los accidentes pasan No, bueno, pues, o sea, es un ejemplo claro de que la vida te puede cambiar en un segundo. en medio segundo, ¿no? En fin. Hoy nos bueno. reportan volcadura en Campeche y Nicaragua en la Arvide, no hay caray. lesionados graves. Volcadura en Campeche y Nicaragua. Bueno, ahí está, mira, Pues ya así han está de haber con foto. venido. Pues cómo Hasta viene, con a ver, foto. sí ¿no? es ahí. Bueno, Y a lo mejor fue también- culpa de Daniel Ortega, pues no. Y también nos Campeche decían... y Nicaragua, o sea, Campeche y es Nicaragua. que Nos decían que es una también- colonia, perdón, es una, o sea, No, pero, ¿cómo pues, no puedes? sé, a lo mejor alguien lo chocó y Sí, lo volcó, seguramente. y lo volcó, ¿no? Ahí no. Bueno, ¿Con qué velocidad venían? sí, claro. Vaya, También que sin Vertis, será Vertis ahí. Vertis y Valtierra. sí. Vertis y Valtierra hay una persona fallecida. ¿O está ya Lux? estamos Harto checando, checo. ¿Dónde está Luz? ya estamos checando. En fin. Y también nos dicen que hay un accidente en el Boulevard Aeropuerto, en la León Silo a la altura del Mayorazgo, en el Camino Antiguo a México a la altura del Tajo Santana, que no hay lesionados, pero que sí hay un accidente ahí. El accidente de todos los días, el Boulevard Uno de Aeropuerto. tantos, así es. ¿Cómo Ok. ves a López Mares diciendo que toda crítica va de manera... O sea, ¿qué? Es la postura ¿Pero qué no se les olvida? partidista, Toño, en general, es decir, que los integrantes de un partido político, en este caso un dirigente, pero pasa con los diputados, pasa que de pronto, pues su microcosmos es el interés de su propio partido. No, yo estoy de acuerdo, Nada pero no más. puedes decir, o sea, está bien. Ajá. Yo lo que te digo es la forma. O sea, dice, toda crítica debe venir acompañada, debe ser propositiva. Sí, acompañar una propuesta. Y él se la pasa criticando a Morena y nunca hace una propuesta. Sí, o sí, sea, sí. más allá de, pero en fin, Es un gallito de Samarripa. pelea. Sí, fíjate, oye, fíjate que ayer... Qué cosa tan aburrida, Miguel. O sea, es decir... Sí, aburrida en el contexto, o sea, de un formato que el propio PAN, te decía, lo pone justamente para que pues, simplemente Samarripa pase ese momento, ese trago amargo. Pero ayer, porque luego
con Samarripa sí me pasa de que tengo que estar poniendo atención en el momento, porque además es como un manual para entender a Samarripa cuando está Sí, claro. hablando, ¿no? O sea, y es en serio, o sea, más allá de... De ironías, de ¿no? ironías, o sea, sí es la forma en que utiliza ciertos términos, dice, a ver, ¿qué quiso decir a dónde? Y bueno, 2 minutos que tenía cada diputado para presentar una Así pregunta. es. Y eran en bloques. Eran en bloques. ¿De entonces, cuántos de...? pues eran de 9, pero ahí te debo ahí está donde esta parte cuestionable, aparte de mi punto de vista respetable, pero cuestionable, de quienes decidieron abdicar de su función como contrapeso, como representantes de un poder, y lo dije cuando Ernesto Prieto por primera vez dijo, no voy, no me gusta, es un, es un, pues sí, pero aprovechas lo que tienes. Ayer, con sorpresa, vi a Gerardo Fernández muy enérgico diciendo que no me voy a prestar a esta farsa. Estar presente ahí, bueno, no creo que con tu simple ausencia, perdón. Bueno, Ajá. con simple presencia avales un informe. Depende de cómo sea la presencia. Si vas a preguntar ¿cómo se llama Ortiz y ¿cómo se llama? Un diputado del PAN, que casi le dijo, oiga, doctor, ¿por qué es tan eficiente, señor fiscal? ¿Por qué estás laureado hasta por el gobierno? ¿Nos puede explicar? Me recordó a la mañanera. Sí, claro. Sí, que luego van a ir a preguntarle al presidente para que se luzca. Yo esa parte no la vi, yo llegué un poquito más tarde, pero me tocó ver las de Ruth y la de Arias. De Morena creo que ya no me tocó nadie. No. Llegué como a las 11:15, más 11:30, pero le prendí. Y me tocó Ruth y me tocó Arias. Lo de Arias es lamentable, Miguel. O sea, digo, lo del PAN, coincido contigo, o sea, es decir, sí. casi le pone ahí por lo que... Sí, Larrondos, César Larrondos. ¿Sí? Okay. Dijo. Pero Arias, Miguel, pero Ruth. No, bueno, digo, el tema o sea, digo, yo sí, dentro del conocimiento que tengo del trato personal con Alejandro Arias, sí debo decir que esperé que fuera conciliador. Pero la forma en que ya la abyección que tiene Alejandro Arias frente al PAN me parece ya grosero. Ahora, yo en la parte del PAN, Miguel, no sé si les nazca del corazón o si les tire en línea de que tú tienes que preguntar esto y tragas camote. Es una buena pregunta. Sí. Pero o sea, quienes vivimos en Guanajuato por una situación de realidad o de percepción, pues no somos, como diría Sánchez Castellanos, pues no somos idiotas, ¿no? O sea, es decir, el mundo que pintan los diputados y que responde Samarripa es un mundo que los ciudadanos no vemos. Exacto. Puede ser que los ciudadanos sean los que estemos equivocados y que exageremos en la percepción. Pero ese mundo que pinta Samarripa, ese mundo que pintan los diputados del PAN, no existe, Miguel. Es decir, lo de ayer, o sea, es decir, cuando te pones a pensar, 1,100 personas o cuerpos, y luego Samarripa diciendo, Miguel, o sea, todo está toda madre, o sea, es decir, excepto esa parte y la otra de que pues, son la autoridad federal la que tiene que hacer, porque en asuntos de leyes de que le pido una información a Facebook o a Twitter, aquí ni tienen representación legal y me mandan a la tiznada, o sea, cero autocrítica. Ese Guanajuato que pinta Samarripa no existe, Miguel. Sí. No existe. Totalmente. Y Samarripa a Samarripa lo tenemos para que procure la justicia, o sea, no lo tenemos para que vayan y lo lisonjeen y le echen porras, pues para eso no lo... O sea, para eso los diputados del PAN ganan 120,000 pesos al mes. Exacto. Sí, tienes toda la razón. Y esto, Toño, digo, estaba el formato. Ahorita entramos a eso, pero el tema de los que decías ahorita de los desaparecidos, nunca me había quedado tan claro. Y fíjate que fue a partir de un dato que publica una cuenta que hace una solicitud de información que se llama Desaparecidos Guanajuato y que publica la respuesta que le da la Fiscalía. Y esa respuesta que da la Fiscalía a esa solicitud de información hace que a mí en lo personal me queden claras las cifras que intentó dar ayer Samarripa, porque no quedó claro lo que dijo,
primero, pues porque ya respondió y ya no hay forma de preguntarle. Oiga, me aclara, por favor. Me aclara, por favor, de dónde son estos 800, de dónde son estos 1142. Pero no, digo, y luego Luis Ernesto Ayala, no sé por qué hizo de la selección, interrumpió a Yulma y luego no le dijo nada a Desiree y luego no le dijo nada a David Martínez, o sea, también porque David Martínez interpeló a Samarripa. No entendía ahí a Luis Ernesto Ayala. Pero no había forma el formato no te... Oiga, tengo esa duda, no interpelarlo, no ponerte a discutir con él. Oiga, ¿me puede aclarar nada más esto? Porque incluso a Maripa les preguntaba, ¿le queda alguna duda? Y decían, no, toda madre, toda madre, señor. Pero no se podía dialogar. Ahora, lo que voy es que estos datos, Toño, que da en esta unidad de transparencia, o sea, por ejemplo, dice que esta unidad dice en 2021 había 104 cadáveres sin identificar. En algún lugar de la fiscalía. Sí. En algún. Okay, es que 104. Es que ahí es donde tú dices qué onda con los datos. Con los datos. Son 104 cadáveres identificados. Ahorita voy a entrar ahí en ese detalle, porque el tuit el tuit que cita a la, ¿cómo se llama? A la solicitud de información habla de ese asunto. A ver, permíteme, aquí lo traigo ya aquí está. 825 cadáveres hay en fosas comunes, perdón, no identificados en fosa común, en panteones municipales. O sea, este dato es de la Fiscalía. O sea, ya están en fosas comunes. Se tiene registro. Ahora, son 825 en el acumulado, según cita aquí, desde el 1 de enero de 2012 al año 2020. Ok. ¿Sí? O sea, ahí ya están en fosas comunes y por ende no hay un trabajo de... Te voy a decir tal cual, se tiene registro sistematizado de la inhumación de 825 cadáveres no identificados en fosa común, panteones municipales, en este periodo de 8 años. O sea, en este momento hay 825 cadáveres que no han sido identificados, que están en fosa común. Pero si ya están en fosa común no los van a identificar, a menos que los exhumen o sea, ya no... Sí, claro, sí. Y luego, ¿qué más viene? 1,142 cuerpos en el panteón forense, que es lo que le llaman a ellos el lugar de resguardo temporal. 1,142, eso sí lo reconoció Samarripa, que es donde están los cuerpos que no están identificados. O sea, hay un lugar, una instalación de la Fiscalía donde hay 1,142 cadáveres que no han sido reconocidos. Panteón forense, así es, que no han sido identificados. Panteón forense. Así se llama. No sé qué es. Así le llaman, pero es el centro. El nombre formal es el Centro de Identificación, Centro de Resguardo Temporal. Así se le llama. Y luego 74 cadáveres en CEMEFOS en proceso de identificación. Está bien. Y 24 cadáveres, que es un dato que a mí sí me estremeció, Toño. 24 cadáveres en CEMEFOS ya identificados y no reclamados, que dijo Samarripa en el informe. Hay gente que dice, sí es mi familiar, pero ahí quédenselo, no lo reclamo. Eso lo dijo Samarripa a este dato. O sea, sí, es mío, es mi familiar, lo reconozco, no lo quiero. Eso lo dijo Samarripa. Hay gente que dice esto. O sea, entonces ves este tuit de Desaparecidos Guanajuato, que es quien hizo la solicitud de información, dice, son 2,065 cuerpos, todas estas cifras, 2,065 cuerpos no identificados o no reclamados. Eso es el 2,065. Le preguntaban a Samarripa que en la Comisión Nacional de Búsqueda decía que en Guanajuato había 3,162 desaparecidos. Y Samarripa decía que esa cifra... Descalificó a la Comisión Nacional. Dijo que no, que porque aquí tenemos el sistema más fregón de identificación y que no sé qué. Bueno, pero son 2,065. Ahora, Samarripa dice al inicio, nada más con esto termino, dice al inicio que hay 1,105 cadáveres que se identificaron en 2022. Entonces la pregunta es, hay que sumar esta cifra a los otros y entonces son más de 3,000 los que son entre identificados y no identificados, no reclamados, más de 3,000. Se arman, insisto y cierro con esto, se arman las cifras porque el fiscal no fue claro. Es más claro la entrega de información que dio la Fiscalía a este grupo. Perfecto. Seguimos platicando el tema. Gracias, Toño. Que a los cadáveres los inhuman y hacen prueba genética. Si alguien reclama, hacen una comparación genética. O sea, cuando los inhuman hacen ahí... Y hay quienes dicen nada más, Toño, dijeron que hay quienes dicen, no es cierto,
quiero otra prueba, y que se las hacen, y bueno, que hasta ahorita dice Samarripa, no ha habido ninguno que no haya resultado diferente al resultado original. Hay un desmadre como en la salida a León por Centromax, algo pasó, hay mucho tráfico. No tengo que hay un accidente ahí a la altura del Mayorazgo, no reportaba. Que dices que no hay no, heridos. Sí, bueno, la persona que me lo reportó decía, no se ven personas heridas, pero pues seguramente, relajo sí. Sí, relajo sí. De Campeche y Nicaragua, un conductor se pasó el semáforo y provocó que otro se volcara. Okay. Y en el de Valtierra y Vertis nos dicen que no hay absolutamente nada, Toño, no hay persona. Ok, perfecto. Entonces nos reportan que hasta ahorita no hay nada, ya revisaron y no. Muy bien. 8:03, una pausa, regresamos. Síguenos en Twitter. @en línea. Regresamos 8:51, Rita, te preguntan que por qué tanto conflicto vial, Rita. Fíjate que gracias como siempre y al equipo de policía vial que me dicen que hubo un accidente en la mañana allí en Boulevard Aeropuerto. Ajá. Fue una volcadura, volcadura de aeropuerto y segundo retorno, hubo una volcadura. Y entonces es consecuencia de ese accidente que ya tiene un ratito ese accidente, pero es una consecuencia en este momento todavía. ¿Alguna vía alterna o algo? Porque dice que el eje metropolitano hay volcadura, que ahí también es ahí de... Es una mañana muy accidentada. O sea, un desmadre. Pues. Muy accidentada y sí, ahorita voy a checar si están mandando o si tienen algún desvío o qué tan grave está todavía el asunto ahí que pues no ha podido fluir ¿cómo se llama? Los vehículos como pues, con mayor... 8:52, Miguel Zacarías, le mando un abrazo de felicitación a mi maestro de la universidad, a mi maestro Lalo, que hoy cumple 75 años. Okay. 75 años, 40 años que estuve en la universidad, 35, unos cuantos. Okay. Ya llovió, pero le mando un gran abrazo. Muy bien. Adelante, Miguel Ángel. Que así sea, mi estimado Toño Rocha, un abrazo. Y bueno, ya veremos al rato. Aquí viene Fernando al rato, ¿no? Sí, claro, okay. claro. Ya veremos si Fernando tiene... Casi siempre Fernando tiene mañanitas, ¿no? Sí, tiene un cumpleaños. Lo que pasa es que Fernando tiene una larga, es muy socialito. Así es, Toño Rocha, y bueno, sí. Ojalá, yo supongo que hoy tiene algunas felicitaciones que mandar. Bueno, vamos a ver, vamos a estar pendientes de ello. ¿Qué pasó, Toño? Nada. Yo solamente correspondo a sus cortesías. Ok, me parece. Bueno, oye, fíjate que sí decías, hace 3 años, Toño, sí, que estábamos... Por primer día encerrados. Y hoy a la distancia, o sea, hoy a la distancia ves y dices, bueno, en ese momento era exagerado estar encerrados. Sí. En ese momento. O sea, en ese momento no lo sabíamos porque era tal el desconocimiento que había sobre cómo se comportaba el virus. O sea, no era tampoco, no pensamos que íbamos a estar semanas o meses guardados. Pero ¿estás de acuerdo que esos primeros días pues era innecesario estar así porque el virus todavía no circulaba, o sea, era innecesario. Me acuerdo que se dio el tema de que si se hacía, se suspendió la jornada ya en ese tiempo ya no había público en los estadios. No hubo fútbol, pero por ejemplo en ese fin de semana. Regresan, dice, ¿cómo se llama? Javo. Ajá. Que todos no le regresan al de Pumas León. ¿No? No, eso sigue, eso sigue ahí todavía, sí, hasta donde entiendo. ¿Cuándo ha habido un O sea, Chuchito dijo ya lo caído. Exacto. Y recuerda que en ese fin de semana, porque siempre es en esas fechas, como este fin de semana, el Vive Latino, que hubo fútbol, pero sí hubo Vive Latino, el festival. El rally también se dio aquí, ¿te acuerdas? Exacto, y que en ese momento pues era, ay, pero ¿cómo es posible? Bueno, eran momentos o sea, que quedan para la posteridad. Ajá. Porque en ese momento no sabíamos el comportamiento del virus, se tomaron esas medidas, que después fue tanto el encierro que cuando ya realmente empezaron el estira y afloja de si las medidas eran las adecuadas, si no eran las adecuadas, y bueno, después toda la parte pues oscura, complicada que representó para todos la pandemia, que sin duda pues en distintos modos somos unos antes de esa pandemia. Sí, claro. Y otros después de esa. ¿Cuál dirías que es tu principal cambio en ti? Híjole. Fíjate, yo te diría que me volví menos sociable y de por sí ya era sí, poco bueno, sociable. Sí, no, nada, es que
esa es la nota, Toño. O sea, si todavía después de... Si antes no lograbas llevarlo al étnico, hoy menos. De lo antisocial que eras, todavía más, se puede ser más antisocial. Pues sí, sí. se pudo. Sí se pudo. Yo creo que es como un poquito la mayor conciencia, en mi caso, mayor conciencia del tema de la salud, de los cuidados que tienes que tener. Pero luego también se te olvidan las cosas. ¿Te acuerdas que antes vivíamos diario de cómo se llamaba el que te ponías aquí? El oxímetro. El oxímetro, Sí. Y hoy pues ya como que Sí. solamente cuando ahorita por ejemplo que hay una como epidemia de afecciones respiratorias, pues otra vez te pones el... Sí. Que toma vitamina D. Exacto. Que Sí te fue Tomamos vitaminas como sí no, te ves ya más, sé. sí soy más, más cuidadoso en ciertas cosas. Ya, por ejemplo, si yo no uso su cubrebocas, salvo en donde me lo exigen, como Sí, es claro. una clínica con el doctor, cuando vas al doctor, o como cuando entras a una institución médica. Pero, Todavía en las instituciones médicas sí, todavía sí. ¿no? O sea, digo, Sí, cuando no te vas dejan sin cubrebocas. al doctor, o sea, a veces me ha pasado, oiga, necesita un cubrebocas, ahí vas, tienes que ir a comprar un cubrebocas para ello. Lo que dice Iván, que el uso de cubrebocas que no lo usamos como deberíamos también. ¿No? Sí, y todavía, como me recuerdo, creo que fue tu hijo que dijo, eso ya es muy, el cubrebocas, y eso es muy 2020, decía. Ajá. Y sí hay quienes, y todavía hace algunas semanas me encontraba, quienes siguen siendo muy 2020. O sea que usan siguen usando el cubrebocas. Es que sí hay sitios donde deberíamos usarlo. Sí. O sea, el transporte público. Yo, por ejemplo, los jueves que voy a sesión de ayuntamiento, yo lo uso. Bueno, si es que en el ayuntamiento, pues sí está, ¿cómo se dice? Está lleno de estudiantes. Hay mucho calor humano ahí. y más de ahorita que se pone ya... No, sí, hay mucha gente. Llega la época de calor. Más vale. Pero bueno, es toda una época, y si te acuerdas esos días, y sobre todo porque teníamos además en las noticias frescas de lo que había sido el invierno, la primera fase de la pandemia en Europa. Claro. En Italia, todo, o sea, y esas imágenes creo que sí, como que nos volvieron especialmente temerosos, y que creíamos que de pronto pues, esto podía llegar a Ahora, eso fue marzo de 2020. ¿Cuándo llegaron las vacunas? No, un año después, Toño. Un año después. Sí, hasta un año después. Sí, en México llegaron hasta un año después, y a cuentagotas. O sea, acuérdate que empezaban solamente con los adultos mayores, y luego que no se incluía el personal del Seguro Social, porque las filas, ¿te acuerdas? Las filas y todo eso. Sí, no, fue un... ¿Cómo se quedaba a dormir ahí? ¿Cómo se quedaba a dormir la gente para poder alcanzar una vacuna? O sea. En fin, sí, bueno, pues hay muchas cosas. Dice Víctor que si a la afición de Pachuca no le han avisado que ya pueden regresar al estadio, sí, es que siempre está solo, ¿no? Es otro tema. Bueno, dice él que su cambio más grande fue disfrutar más de los parques, áreas verdes y acampar mucho, o sea, solo, ¿no? Ahí sí, así es. Bueno. Que en diciembre de ese año, o sea, en diciembre del 2020 ya comenzaban a vacunar a adultos mayores. Sí, en ese... O sea, en 2020. En Guanajuato, sí. En Guanajuato. Ok, sí. Bueno. Sí, pero un año después todavía estaba... Sí, no, a nosotros nos tocó como un año después, en abril del... ¿no? En fin. Saludos a Pitufo Gruñón. Perfecto. Mañana, Miguel, es lo que vimos ayer con Samarripa y los diputados. ¿Qué te pareció lo del verde? ¿Tú qué opinas de eso? O sea, de que no vayan. Que además, puso una alternativa el verde. A mí me parece, porque luego se comunicaron por redes sociales. Sí, o sea, dieron su contrainforme. O sea, es decir, a mí me parece, Ajá. A mí, sí, que es una buena estrategia. Te voy a decir por qué. Porque cuando tú que te fuiste de aquí, comenzaste a ver el informe, pues debería haber como 40, ¿no? 40. Viendo el informe. Sí. Yo lo estaba viendo por YouTube. No sé si lo transmitieron por otras plataformas. No, pues estaba también por Facebook. Pues yo también lo vi por YouTube y éramos... Sí, no, éramos... O sea, y entonces me parece casi los que van al estadio de Pachuca. O sea, es decir, sí. O sea, me parece que es una buena estrategia porque pues, estar ahí no tampoco te... Digo, o sea, mediática en redes puede ser algo interesante. A mí me parece que desde el punto de vista
ya de la confrontación directa con el funcionario, siempre me parece... Pero a Samarripa no lo mueves, Miguel, o sea, Samarripa... digo, a ver, sí, yo creo que sí, o sea... Digo, sí lo mueves, pero no es alguien que se ponga, que se preocupe, que se ponga nervioso, que vaya... En temas muy puntuales, o sea, sí, o sea, y esto, o sea, por ejemplo, en temas de cifras... Sí, claro. Tienes que eso que tuvo mucho tiempo para... Tienes que encontrar un punto clave. Por ejemplo, el tema, de los feminicidios, ahí sí se vio muy... A ver, no hay un subregistro, bla, bla, bla. Pero en el tema de las desapariciones sí me Ese parece fue el tema que ahí sí trastabillea. Al final, digo, el tema de Morena, lo que sí también es, dices, bueno, por lo menos el Verde dijo, estuvimos en el Congreso, aquí está el fiscal, nosotros no estuvimos, pero vamos a hacer el contrainforme. Ok, no estoy de acuerdo con eso por el espacio que dejas vacío, claro. Pero el tema de lo de Morena... tú no estás Lo de Morena, yo no estoy de acuerdo en eso, pero lo comparo con lo que hizo Morena o algunos diputados de Morena que no fueron de plano. Sí, claro. O sea, Ernesto Prieto, Edith Moreno. ¿Por qué no fueron? ¿Hades fue? Hades Aguilar tampoco fue. Que Hades y Edith no dieron ninguna explicación, o sea, ni en redes. Ahora, ni no era obligatorio que fueran. No, claro, pero para eso les pagamos, digo, si vas a dar al que te pasas criticándolo 300 días al año, pues ve ahí a... Exacto. Ahora, bueno, ya para terminar, si quieres, lo dejamos para mañana, sí, Miguel. Cierto, la glosa va a ser así. Sí. O sea, el mismo formato. Sí. Entonces ahí sí, Miguel, lo siento, pero no te voy a acompañar en tu... No, qué cosa tan aburrida, o sea... Y los diputados, pues métanle un poquito, como dicen, échenle ganitas, ¿no? O sea, en fin, vámonos, Miguel. Vámonos con el estribo, Toño Rocha, y es que esta va, mi Alejandro Sanz, Toño Rocha. Tu Alejandro Sanz. Va a estar en León. ¿Vas a ir? Yo creo que sí, o sea, no está fácil porque está Depeche Mode, todavía no pago ese boleto, entonces no sé, pero bueno, mira, espérame. Con el Espérame un segundo. Ahora sí llora. Ahí está tu pañuelo y ponte a chillar de todos. ¿Por qué, Toño? ¿Pero por qué? Pues, no he pagado el boleto y no sé qué. No, pero fíjate que ahorita como dicen, donde chilla están muertos. Donde chilla están muertos. Mira, ¿sabes y contigo debe haber muchos, es probable que ahora con el... Sí, un cementerio. La nueva onda que tenemos ahí en el proyecto de Chavorrucos, es probable que sí esté más presente en esos conciertos, ya como en la chamba y todo ese rollo. Mira qué muchacho me salió. No, bueno, pues se trata de eso, se trata de interactuar, pero Rolón, la fuerza del corazón de mi Voy a hablar Alejandro con el mismo que habló Miguel y decirle, voy a hacer un proyecto para conocer capitales del mundo. Bueno, chicle y pega, ¿no? Chicle y pega. No, pero a ti sí te hacen caso. De inmediato, Toño Rocha. Tu palabra es ley en esta empresa, Toño Rocha. 9:03, gracias, Miguel. 9:03, pausa, regresamos. Síguenos en Twitter. @_en línea.